Muy buenos días, tengan todos los participantes que en esta oportunidad están conectados 57 personas en el seminario del día de hoy. En nombre, pues, de nuestro ministro economista, Juan Carlos Loyo, y nuestro director ejecutivo, ingeniero Eric Ricardo Martínez, tenemos el placer una vez más, pues, de invitarlos a nuestro 29º seminario del tercer ciclo, mares, ríos y algo más. Hablemos de acuicultura. Hoy tenemos el placer de recibir como nuestro invitado del día de hoy al doctor Alexis Bellorín Romero, la cual nos disertará con el tema cambio climático en el sistema de surgencia nororiental. El profesor Alexis Bellorí es biólogo venezolano con diploma cum laude de la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, con doctorado en ciencias por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y con una amplia experiencia en la docencia universitaria e investigación en las áreas de biología marina, botánica marina y acuicultura. Es especialista en algas rojas de importancia económica como productores de geles. Es autor de uno de los libros de textos más importantes sobre el estudio de las algas publicadas en español, así como de varias publicaciones en revistas indexadas y arbitradas de primer nivel. Actualmente es investigador del CENIPA y lleva a cabo los análisis de datos ambientales en el marco de la micromisión Sardina y también forma parte del proyecto de maricultura de macroalgas recientemente aprobado en CENIPA. Sin más preámbulo, pues damos inicio a el seminario pautado para el día de hoy. Adelante, profesor. Buenos días, amigos. Vamos a comenzar este seminario que trata sobre los estudios acerca del cambio climático en varias de sus vertientes o sus impactos en el sistema de surgencias del oriente, de la costa oriental del país, de la República Bolivariana de Venezuela. Este es un estudio que estamos haciendo un equipo en el que principalmente estamos trabajando mi persona, Alexis Bellorín de CENIPA Sucre, profesor jubilado de la UDO, y el profesor Luis Manuel Hernández Ramos, amigo y profesor de la Universidad Central, que también está trabajando en CENIPA a nivel sede central. El profesor Luis, yo soy biólogo, el profesor Luis Manuel es matemático, especialista en computación. Entonces, bueno, vamos a decir más preámbulo, vamos a entrar al, al tema. Entonces, ¿qué son las urgencias costeras? Esto es un fenómeno muy importante que es descrito a veces como el maná que cae del cielo en el caso del sector pesquero de Venezuela. Entonces, las urgencias costeras, perdón, son un fenómeno oceanográfico que implica dos sistemas, implica el sistema atmosférico y el sistema hidrológico, el sistema oceánico, por así decirlo. Es decir, es la interacción entre atmósfera y agua, o aire y agua, o vientos y capa superficial o capa costera, zona costera, en las regiones que son favorables a este fenómeno. Entonces, este fenómeno se da de surgencia costera porque el viento ejerce una fricción sobre la capa superficial. El viento ejerce una fricción, esta fricción depende obviamente de la magnitud podemos decir, velocidad del viento. Mientras más veloz es un viento, mayor es la fricción. Obviamente también depende de la temperatura, de la rugosidad de las capas marinas, es decir, del oleaje. O sea, tiene muchas variables, pero en particular la más importante para explicar esa variabilidad es la velocidad del viento. ¿Qué sucede? Que hay un fenómeno conocido como fuerza de Coriolis que también interviene. Entonces, cuando la fuerza de Coriolis hace que en el hemisferio norte, si el arrastre del viento no sea paralelo hacia la dirección del viento, sino perpendicular. En el caso del hemisferio norte es perpendicular como el pulgar de la mano derecha, o sea, es perpendicular hacia la derecha, hacia arriba. Entonces, en esta figura que yo les preparé acá tenemos como una representación muy idealizada de la costa de Venezuela, que en general está orientada de este a oeste.
Y los vientos en Venezuela, que durante gran parte del año son vientos alisios, soplan precisamente de este a oeste o de noreste a suroeste. Esos vientos entonces durante gran parte del año son favorables al fenómeno de surgencia costera porque se desplazan de forma paralela en general a la línea de costa. Y mientras más veloces son esos vientos a partir de cierto umbral y además a partir de cierto día, número de días soplando con esa magnitud, se produce lo que, o se forma lo que se conoce como una capa de Ekman que finalmente es desplazada, en el caso de Venezuela, en el sentido sur-norte, hacia el norte. Es desplazada mar afuera. Entonces es este fenómeno aquí, arrastre la capa superficial hacia afuera de la costa. Eso causa obviamente un desequilibrio. O sea, no se puede vaciar de agua aquí la zona costera por los vientos. Esa agua tiene que ser reemplazada. Y es reemplazada por aguas que están en la capa subsuperficial o por debajo de la capa superficial, que son aguas normalmente más frías porque reciben menos radiación solar y con mayor concentración de nutrientes porque como están más profundas, allí no hay organismos o no hay tanta luz para que se realice la fotosíntesis de manera que no se absorben los nutrientes orgánicos en la capa profunda. Hay mayor concentración de nutrientes inorgánicos que son los que promueven el crecimiento del fitoplancton. ¿Qué sucede? Cuando estas aguas profundas afloran a la capa fótica, a la capa donde hay luz, en ese momento las poblaciones de microalgas que forman el fitoplancton se consiguen con un aporte mayor de nutrientes del que había normalmente, del que había en el momento de la estratificación o el momento en que no hay surgencia. Y entonces el fenómeno de surgencia, ese aporte de silicato, fósforo, nitrógeno, hace que aumente las poblaciones de fitoplancton, las de zooplancton y consecutivamente en toda la cadena trófica del sistema costero. Esta es la surgencia costera clásica que se da por este nombre, de arrastre hacia afuera de la capa superficial, se llama transporte de Ekman, que fue un oceanógrafo a principios del siglo pasado que describió este proceso. Y además de eso, otra forma de producir surgencia es que a través de los remolinos, por así decirlo, que se forman, también causan por la combinación del efecto de Coriolis, pueden causar divergencia de la capa superficial, en este caso surgencia, o convergencia. Es un poquito más complicado de entender. Pudiéramos decir que mar afuera los vientos son más veloces porque tienen menos roce en comparación con las regiones cercanas a la costa. Y esto hace un desbalance, vientos mar afuera que van más rápido, vientos cercanos a la costa más lentos, y esto hace remolinos. Dependiendo de la orientación de esos remolinos, se forma lo que se llama arrastre hacia arriba por el efecto de los rizos o remolinos del viento, y eso da otro fenómeno de surgencia más débil, mucho más débil, que se conoce como bomba de Ekman. Los dos fenómenos normalmente van asociados. Nosotros, este seminario que le estamos preparando es, como por así decirlo, la segunda parte de un estudio que ya llevamos un año haciendo. En el primer año hicimos un estudio por zonas de todo el espacio marítimo de Venezuela. Obviamente no es la primera vez que se estudian las urgencias en Venezuela, es un fenómeno muy importante que ha sido ampliamente estudiado, en particular en la región oriental, desde la fundación del Instituto Oceanográfico y también durante un proyecto que hubo de investigación conjunto entre Estados Unidos y Venezuela que se Sí, llamó de Proyecto Venezuela. Pariaco. Bueno, yo en el trabajo, el día conmigo, a mí trabajando. Por favor, apaguen todos los micrófonos. Ok, seguimos entonces. Entonces, el fenómeno de surgencia es un fenómeno que depende de varios fenómenos, de varios parámetros, pero principalmente los relacionados con el viento. Dirección en la que sopla el viento debe ser paralela o casi paralela a la línea de costa. La velocidad es a partir de cierto umbral de velocidad del viento o magnitud del viento, por así decirlo, en la que sopla este viento, y también el número de días. Eso depende de la latitud. En la latitud en la que se encuentra nuestra línea de costa, que está aproximadamente 10 a 12 grados, 11 y pico grados, el viento para que se forme una capa de Ekman debe soplar de forma sostenida durante al menos 5 días seguidos, consecutivos. ¿Está bien? Pasamos a la siguiente. Entonces, las urgencias son un fenómeno muy importante
para la producción biológica de nuestro espacio marítimo y también obviamente para la producción pesquera que depende de esta producción biológica. Venezuela, en términos históricos, ha sido el país que pesqueramente es el mayor productor del Caribe. No lo supera ninguna isla del Caribe, no lo supera Cuba, que tiene una amplia línea de costa. La producción en Venezuela es muy pesquera y biológica, es muy alta en virtud básicamente del fenómeno de surgencia que se da en la región oriental, nororiental del país, en la región occidental, en la zona de la península de Paraguaná y la costa del estado Falcón, y también en menor medida en la región central. Además de eso, la producción pesquera de Venezuela, siempre lo decimos, cuando Dios decidió hacer a Venezuela, le puso mucho amor, porque además de darnos un fenómeno que fertiliza todas nuestras capas costeras, pues toda nuestra zona costera, que es casi toda nuestra zona costera, que es la Surgencia, también nos dio la desembocadura de un gran río, uno de los mayores ríos del mundo, que es el Orinoco, que desemboca en la región del Taica y también en parte en el Golfo de Paria. Y ese aporte de agua de origen continental del río Orinoco aporta una cantidad también muy alta de nutrientes, todos los cuales contribuyen tanto los nutrientes de origen o renovados a partir de su agencia, como los nutrientes de aporte continental, todo eso, ese aporte de nutrientes hace que la producción biológica en el país sea muy alta, en particular de una especie que vive en los sistemas de surgencia de un pequeño pelágico que es la sardina. Porfa, apaguen los micrófonos y que hay un eco. Ah, sí, es lo conductor, este, el canario. Apaguen todos los micrófonos. Y el Gracias. domingo viene con una pieza de sombrero. Los micrófonos, porfa. Entonces, el área de estudio en este caso, que del trabajo que vamos a presentar en este seminario, es la región nororiental, básicamente los estados Sucre y Nueva Esparta, que son los lugares donde más se realizan surgencias en la zona nororiental del país. Esta región se caracteriza por una amplia plataforma continental entre los estados Nueva Esparta y la costa norte del estado Sucre, una plataforma que en algunos puntos sobrepasa los 60 kilómetros de distancia de la costa. Esta amplia plataforma, asimismo, es muy somera en gran parte alrededor de la isla de Margarita, todo lo que es el Banco de los Testigos, es decir, desde la isla de Margarita hacia el este. Ahí la profundidad no supera los 50 metros. Inclusive acá en este mapa que preparamos no está la isóbata de los 20 metros, pero en la región entre Coche, Isla de Margarita, Morro de Chacopata, ahí la profundidad es también en torno a los 20 metros, no supera los 20 metros. Por eso allí está un banco muy grande de lo que denominan en Nueva Esparta pata de cabra o en otras partes del país Pepitona. Todo esto es una zona muy somera. La zona cercana a Carúpano también es muy somera. Sin embargo, si vamos hacia acá, entre el estado Sucre y el estado Anzoátegui, hay un hundimiento de la plataforma. Dense cuenta que está la isla de la Tortuga, la isla de Margarita, y hay un banco que se llama Banco de la Tortuga, de aguas someras, someras entre comillas, hasta 100 metros. Pero luego, dentro de la plataforma hay como dos huecos, que son la famosa fosa de Cariaco o cuenca de Cariaco, que fue un hundimiento tectónico. Toda esta es una zona de fallas tectónicas que pasan por la línea de costa de Venezuela o por el litoral central de Venezuela. La falla del Pilar es una de las más importantes que pasa por el estado Sucre, pasa cerca de Cumaná, en el norte de Cumaná. Esa falla separa, o mejor dicho, ese sistema de falla es una separación entre dos sistemas de placas tectónicas. Al norte de Venezuela, en la cuenca del Caribe, está en una placa tectónica, es la placa tectónica del Caribe. Sin embargo, el sur del estado Sucre, el estado Anzoátegui, eso prácticamente toda Venezuela están en otra placa tectónica, que es la placa tectónica de Sudamérica. Esto quiere decir que siempre permanentemente acá va a haber movimientos sísmicos. Afortunadamente están siendo muy frecuentes, no se acumulan energía y no se están produciendo terremotos de alta energía, sino terremotos de baja energía.
Uno de esos terremotos hace 80 millones de años aproximadamente formó la cuenca de Cariaco, formó estas dos depresiones. Se hundió todo esto acá era plataforma, hubo un hundimiento y se formaron dos cuencas, o se formó una gran fosa cuya profundidad supera los 1000 metros. Entonces, esta fosa cerca de Cumaná está al frente de Cumaná. Cuando se hundió el ferry en los años 80 en Cumaná, ese ferry inmediatamente alcanzó profundidades muy altas. Al norte de Mochima, al norte de todo el Parque Nacional Mochima está la fosa de Cariaco. Luego se separa, esa profundidad se separa porque está acá una zona somera al norte de la costa de Anzoátegui. Sin embargo, está allí. O sea, acá hay una zona muy profunda que es la fosa de Cariaco que interrumpe una amplia plataforma, que es toda la plataforma oriental de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Los rectángulos que están marcados en rojo en este mapa son los lugares donde nuestro estudio, la evaluación diaria de la temperatura superficial con alta resolución, esa evaluación diaria desde 2002 hasta la actualidad nos permitió establecer los lugares donde más frecuente se produce el enfriamiento que se produce por surgencia y donde es más fuerte ese enfriamiento, es decir, donde cae más la temperatura. Pudiéramos llamar a esos focos de surgencia, como han sido denominados, o células de surgencia. Lo cierto es que la surgencia se puede dar probabilísticamente en toda esta área, pero es más probable que se dé y más fuerte que se dé en esos rectángulos, en esos polígonos que están marcados ahí del 1, del 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 1 es la zona norte del Parque Nacional Mochima. El 2 es la zona comprendida entre la costa norte de la península de Araya y las islas de Coche y Cubagua. El 3 es la zona al norte de La Guardia y Manzanillo, por así decirlo. 4 es el Saco del Golfo de Cariaco. 5 la zona alrededor de Carúpano, del Morro de Puerto Santo. 6 la zona alrededor en torno al San Juan de las Galdonas. Y 7 el extremo este de la península de Paria. Por aquí están unos pueblos muy bonitos, unas playas muy bonitas. Una se llama Uquire, otra se llama Don Pedro, lugares paradisíacos. Acá también se da enfriamiento. Vamos a ver más adelante que es como un triángulo. Los mayores enfriamientos se dan del 1, 2, 3, 4 al 5. Eso lo vamos a ver en las gráficas. Es como un triángulo que se da allí. El enfriamiento que se produce hacia el este, tanto en la zona de San Juan de las Galdonas como en la zona del extremo de la península de Paria o el promontorio de Paria, son menos frecuentes y menos intensos. Seguimos a la próxima. Voy a intentar pasar rápido estas láminas para no hacer el seminario tan largo. Nosotros estamos analizando una serie de parámetros oceanográficos y nos estamos basando nuestro estudio con datos obtenidos de sensores remotos orbitales, es decir, satélites, y también un tipo de análisis matemático que se hace de esos datos y que ofrecen las agencias que se llama reanálisis, que es simple y llanamente donde no hay datos de satélite, se completa, bien sea tanto temporalmente, o sea, días en que no hubo lectura por nube, por ejemplo, o que porque no estaba operativo un satélite o tenía una falla en un sensor, o espacialmente, lugares donde, por ejemplo, por una nube no pudo haber lectura, eso se hace lo que se llama una interpolación y se llenan esas lagunas, por así decirlo. Otro fenómeno que hace el reanálisis, por ejemplo, en el caso de los vientos, este ERA 5 es lo que hace es también que asimila, o sea, además de la interpolación, hace asimilación de datos satelitales con datos de boyas oceanográficas, datos de cruceros oceanográficos, datos de estaciones meteorológicas, entonces produce productos que se llaman como reanálisis, que son combinaciones o asimilaciones de datos de observaciones con datos de modelo y de diferentes tipos de observaciones, no solo satélites. Este estudio de las urgencias comprendió el estudio de la temperatura superficial del mar, que es una de las variables oceanográficas más importantes, basándonos en el caso de este seminario en dos productos, por así decirlo. El producto de la agencia norteamericana NOAA, que incluye la temperatura que ellos llaman temperatura de coral, que son datos que tienen una resolución espacial de 5 kilómetros cuadrados, datos diarios y que tienen un periodo de cobertura desde 1985 hasta el presente. También estamos comenzando a analizar
los datos de un laboratorio de la NASA, que es el laboratorio de física, la sigla es PODAC. Este producto de temperatura superficial del mar tiene una resolución de 1 km². Se llama este caso ultra alta resolución. Son datos diarios. La serie va desde 2002, pero una variable muy pesada que estamos analizando ahora y comenzamos desde 2024. La idea es seguir actualizando esa base a medida que pasa el tiempo y también ir añadiendo años anteriores al 2024. En el caso de los vientos, estudiamos vientos este servidor o este modelo que se llama modelo de reanálisis europeo versión 5 ERA 5, que está asociado al sistema Copérnico y al sistema europeo de pronóstico de rango medio. Allí nosotros, en este caso, analizamos velocidad del viento zonal o viento paralelo al ecuador, componente U, y la velocidad también del viento meridional. Estos son los componentes vectoriales del viento. O sea, para un vector nosotros lo podemos expresar en un eje de coordenadas cartesianas con dos medidas. La medida en el eje X, que sería el componente U, y la medida en el eje Y, que sería el componente B. Además de eso, con el teorema de Pitágoras se calcula la velocidad del viento. Estos son datos diarios con una resolución de 25 km² y los tenemos desde 1981 hasta el presente. Inclusive, podemos, el caso de ERA 5, esos datos pueden ir hasta, o sea, se tienen datos desde 1940. También usamos datos de dirección del viento del modelo MERRA 2, que es otro tipo de reanálisis de la NASA, en este caso. Solamente la dirección del viento en grados azimutales, es decir, los vientos que tienen grados de 90 grados o 0 grados son vientos que vienen del norte. Los vientos que tienen, no, perdón, los vientos que tienen 0 grados o 360 son vientos que vienen del norte. Los vientos que tienen 90 grados son vientos que vienen del este. Los vientos que tienen 180 grados, vientos que vienen del sur. Y los vientos que tienen 270 grados, vientos que vienen del oeste. En el caso de Venezuela, casi todos los vientos oscilan normalmente los vientos alisios entre 60, 70 hasta 100. Así, son vientos siempre que vienen del noreste o del este, a veces del suroeste. Eso lo vamos a ver más adelante porque también tenemos un mapa de climatologías de la dirección del viento. Estudiamos clorofila en la capa superficial con datos del Centro Europeo de Pronóstico. Son datos satelitales con una resolución de 4 km², diarios también, y desde 1900 hasta la actualidad, 1997, perdón. Y además de eso, estas serían variables secundarias, es decir, variables que calculamos con base a las observaciones anteriores. Para estimar las urgencias hay varias maneras, hay muchos índices. En la actualidad se está prefiriendo usar los índices que se basan en los componentes vectoriales del viento, que a la vez incorporan el ángulo de la línea de la costa, la interacción de los vientos con el ángulo de la línea de costa. Por ejemplo, nosotros usamos esta fórmula que es de los autores o de los físicos, oceanógrafos físicos gallegos Gómez, Ramón o Moncho Gómez Gesteira. Es una fórmula que combina el- lo que sería el transporte de Ekman zonal, que es este QX, y el transporte de Ekman meridional, que es el QY, con el seno de la dirección del viento menos pi entre 2. Eso nos da unas relaciones bien interesantes para estimar la magnitud de las urgencias. Otra medida que es lo que sería la bomba de Ekman, por así decirlo, las urgencias debidas a los rizos del viento, por así decirlo, se hace con esta fórmula toda largota que no lo voy a explicar. Otra medida de las urgencias es el enfriamiento costero, que es simple y llanamente la diferencia de temperatura entre la temperatura que hay en las aguas costeras con relación a las temperaturas que hay lejos de la costa. Si hay surgencia, la temperatura en la agua costera es menor. Perdón, disculpen, la temperatura offshore es fuera de la costa. Entonces, es la diferencia así. Este índice de enfriamiento se da restándole a la temperatura de la capa mar afuera la temperatura de la zona costera. Si hay surgencia, la temperatura de la zona costera es menor, obviamente, porque está más frío, de manera que el valor de este índice va a ser positivo. Por el contrario, si está cercano a cero, porque son iguales, teóricamente no hay surgencia, o inclusive si da negativo es porque cerca de la costa, near shore, está más caliente que lejos de la costa.
Además de eso, hay varios algoritmos que se usan o varios criterios, por así decirlo, que se usan para detectar cuándo hay surgencias o no. Eso lo voy a explicar más adelante cuando llegue el turno, pero tienen que ver sobre todo con la velocidad del viento, la duración de los pulsos y también la dirección del viento y el enfriamiento con relación a un sistema de percentiles. Pasamos a la siguiente. Entonces, bueno, las preguntas principales que nos hicimos o que nos hemos estado haciendo cuando comenzamos este estudio son estas, tienen que ver con las urgencias y cómo está impactando, cómo han evolucionado las urgencias a lo largo del tiempo, es decir, a lo largo de estudios de series de tiempo, cómo es su variación estacional y cómo está impactando el cambio climático en los fenómenos de urgencia y por ende en la producción pesquera de nuestro país. Primero, cómo es la variabilidad espacial de la temperatura, concentración de clorofila superficial y campo de viento en términos climatológicos. ¿Cuáles son eso lo vamos a ver con una serie de mapas. Lo otro es cuáles son los patrones de variabilidad estacional climatológica de esos parámetros en este caso no en el mapa, sino en los determinados, en los focos de surgencia que seleccionamos. ¿Cómo es la variabilidad estacional? Es decir, mes a mes, a lo largo de los años, afuera de la plataforma, o sea, lejos de las influencias de las urgencias. Esto es bien interesante, ya lo vamos a ver. Asimismo, ¿cuál es la tendencia o cuáles son las tendencias a largo plazo? Tendencias de incremento, tendencias neutras, por así decirlo, o tendencias de crecimiento. Y asimismo, también cómo es la variación interanual. Es decir, estas tres cosas, variabilidad estacional o estacionalidad, tendencia a largo plazo y variación interanual, es lo que se conoce como estudios de series de tiempo de establecer cómo es la variación de los parámetros a lo largo de largas series de tiempo, largas series de años. Otra cosa que hicimos es cómo caracterizar las urgencias en la región nororiental tomando como base datos de sensores remotos orbitales. No es fácil porque las urgencias lo ideal para identificarlas sería colocar correntómetros y hacer estudios de perfiles de profundidad para ver cómo, si realmente suben, por así decirlo, las líneas, las isotermas. No se está haciendo, es un estudio muy costoso. En la actualidad no tenemos barcos oceanográficos y si lo tuviéramos sería solo un punto. O sea, la ventaja de los datos satelitales es que no vamos a tomar solo un punto, sino toda una región. Es mucho más económico. En este caso son datos gratuitos y ojalá eh, tiene sus desventajas como tiene sus ventajas hacerlo así. Pero en todo caso no es fácil a partir de datos de sensores remotos establecer exactamente cuándo o no hay surgencia. Y asimismo, sobre la base de esta información, establecer si ha habido cambios en la fenología. ¿Qué sería esto? Cambios, por ejemplo, en el número de días en que hay surgencias al año, en el tiempo en que aparecen las urgencias o desaparecen, en, por ejemplo, la magnitud o la intensidad que alcanzan estas urgencias. Asimismo, también pudiéramos expresarlo, en este seminario no vamos a presentar esos datos para no hacerlo tan largo, también la distribución espacial o el alcance espacial que alcanzan estas aguas frías producto de las urgencias. Seguimos a la siguiente. Entonces les decía que hay una serie de mapas para hacer los estudios climatológicos. En este caso, me pasé uno, ya voy. Me había adelantado uno, perdón. En este caso, acá tenemos la temperatura superficial del mar, la evaluación climatológica de un lapso de 30 años, desde 1991 hasta el 2020. ¿Cómo es en cada uno de estos píxeles de 4 kilómetros de tamaño? ¿Cómo ha sido la variación en cada píxel y en cada mes? Por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, ahí están los 12 meses del año. Entonces nosotros vemos que en los primeros 4 meses del año, que coinciden obviamente con el periodo de invierno, de acuerdo al ciclo solar, o el invierno boreal en el hemisferio norte, es cuando se observan las menores temperaturas en la zona costera. Inclusive, les decía que había como un triángulo. Hay como un triángulo desde la península, perdón, desde Mochima, desde el Parque Nacional Mochima hasta el norte de la isla de Margarita, hasta aproximadamente Carúpano, Morro, Puerto Santo, a veces un poquito más al este. Entonces se forma un triángulo de agua fría. Ese color verde denota temperaturas en torno a 24 grados. Puede inclusive bajar más, bajar a menores valores. Esto es un estudio, estos son promedios de 30 años.
A medida que pasan los meses, eso baja, ese enfriamiento o se calientan las aguas, por así decirlo, porque es un ciclo natural de oscilación invierno-verano, invierno-verano. El verano es, el verano tardío es el verano medio es en agosto, el verano tardío septiembre-octubre. En esos meses, dense cuenta que no hay colores ni verdes ni azules, más bien todo se pone amarillo, que es en el rango de 30, 29 a 28 grados. Luego el ciclo comienza a partir de diciembre, el ciclo estacional. Entonces, esto es un ciclo estacional de variación. Nos damos cuenta que las urgencias son más intensas, como les decía, en lo que sería el estado Sucre, el Parque Nacional Mochima, Golfo Cariaco, costa norte de la península Araya, costa norte del municipio Bermúdez, región de Carúpano, pues, y parte de Arismendi, e Isla de Margarita. Estas son las zonas de surgencias más activas y precisamente allí están los puertos de desembarque más importantes del recurso de sardina. Otra cosa que vemos es también que debemos ver, dense cuenta que en todos los mapas de todos los meses, el color que hay en la zona cercana a la costa es distinto al color que hay mar afuera. Esto quiere decir que en nuestro país las urgencias no se detienen completamente, ni siquiera en la época de relajación de los vientos. Puede haber pulso de surgencia dependiendo del foco. Obviamente, puede haber pulso de surgencia en la zona costera durante la época en la que supuestamente no hay vientos alisios, los vientos en Venezuela, como les dije, Dios se esmeró en hacer nuestro país, casi siempre soplan de este a oeste y dependiendo si alcanza determinada velocidad durante determinado número de días, pueden inducir pulsos de surgencia. En este mapa se representa, o esta serie de mapas, de 12 mapas, se representa la variedad espacial o la variabilidad espacial de la concentración de clorofila, también con valores climatológicos. En este año, en este caso, como este producto, los satélites que miden clorofila comenzaron a estar realmente operativos a partir de 1996, 1997. Aún así, durante esos años hubo muchos, por así decirlo, lagunas o días en los que faltaron datos. Nosotros hicimos los estudios a partir de 1998, cuando a partir de entonces no ha habido casi días en los que no haya observaciones. Y si faltan las observaciones, en el caso de este producto, esto se completa porque se combinan varios satélites, hasta 7 satélites, 7 sistemas satélites que miden clorofila, y se da una base de datos muy completa que mantiene el sistema Copérnico de la Comunidad Europea. Entonces vemos que la concentración de clorofila en nuestra zona oriental, lejos de la costa, alcanza estos valores azules oscuros, que son valores, por así decirlo, bajos, en torno a 0,5 miligramos por metro cúbico. Esas son aguas oligotróficas. Las aguas mar afuera normalmente son así. Si nos vamos al océano abierto, son inclusive más bajos los valores de clorofila. A medida que nos acercamos a la costa, el color del agua cambia hacia valores en torno a 1 a 2 miligramos por metro cúbico. E inclusive, si se dan cuenta, vean el Golfo de Paria, que está aquí entre Venezuela y las Islas de Trinidad. Allí normalmente hay muy alta concentración de clorofila. Aún así, estas observaciones deben tomarse, las observaciones satelitales de clorofila deben tomarse con cautela porque el satélite, los sensores pueden ser estimulados por materia orgánica disuelta, no necesariamente clorofila o clorofila contenida en células muertas. O sea, estos no son, como les dije, estos son datos aproximados. Lo ideal es combinar datos satelitales con datos de observaciones, que se tomen muestras de agua y también de esa manera se validen los datos satelitales. No obstante, son modelos ya que, o sea, son bases de datos que ya tienen muchos años de funcionamiento, que han sido calibrados, recalibrados, siempre se están calibrando, de manera que, y de hecho, publican los errores estándar asociados y los sesgos asociados a estos parámetros. Los errores están muy bajos, por debajo de 0,1 miligramos por metro cúbico, los errores de esta lectura. Entonces nosotros vemos que en los primeros meses del año, el agua en la zona de este triángulo formado Parque Nacional Mochima, Golfo de Cariaco, hasta Carúpano, al norte de Margarita, el agua alcanza, o sea, lo que serían las plumas de alta clorofila están presentes acá. Sin embargo, cuando cambia la época, cuando caen los vientos, que es la siguiente lámina que vamos a ver, esos colores anaranjados, amarillos, casi no están presentes en septiembre, octubre y noviembre. Dense cuenta cómo casi cae por completo.
sobre todo en la zona de Mochima. Dense cuenta que cae por completo en septiembre. Eso es porque la velocidad del viento no es tan elevada y los pulsos de surgencia no son tan elevados. Hay otro fenómeno que ocurre, que se lo mencioné en la lámina, que decía que Venezuela tiene una alta producción pesquera, que es el fenómeno del aporte de nutrientes de origen continental por desembocadura de grandes ríos, río San Juan y río Orinoco. Dense cuenta en el mes de junio, julio, como a través de la boca del Dragón, que separa la costa norte de la península de Paria de Trinidad, la isla de Chacachacares, como hay una pluma o un filamento de aguas con altas concentraciones de clorofila. Estas son aguas cálidas, más cálidas que las aguas, que el resto de las aguas, y que tienen alta concentración de clorofila porque son aguas que contienen nutrientes que aportaron estos ríos, aguas prácticamente del Golfo de Paria. Esa pluma del río Orinoco, que es el nombre que le dan, inclusive sube es desplazada la acción de las corrientes y de los vientos, es desplazada hacia el oeste y puede llegar, en algunos años puede llegar hasta Puerto Rico, fertilizando las aguas de Puerto Rico. Dense cuenta lo importante que es el río Orinoco. No solo las urgencias acá en Venezuela, sino también el río Orinoco para la zona de lo que sería del Taica y la zona del Golfo de Paria. No, esa productividad biológica no está relacionada exactamente con las urgencias. De hecho, es como complementaria, porque durante la época de lluvias, cuando está la zona de convergencia intertropical de vientos alisios sobre el país, la velocidad de los vientos es menor y casi no se dan las urgencias. Entonces, en los primeros meses del año hay alta clorofila en la zona costera, producto de las urgencias. Luego cae en la zona del Triángulo Este, pero en lo que sería más al este, más al oriente, cerca del extremo de la este de la península de Paria, se da un gran aporte de materia orgánica, un gran aporte de también nutrientes inorgánicos en la pluma del río Orinoco, y esto también promueve una gran producción pesquera. No necesariamente sardina, porque la sardina no es un agua, no es un pez, una especie, perdón, que tolere muy bien aguas con temperaturas muy altas y asimismo salinidades ligeramente bajas, que es el caso de las aguas de la pluma. Entonces, la sardina normalmente está en la zona de Nueva Esparta y Sucre y la costa occidental del estado Sucre. En esta siguiente lámina es el mapa de la variación estacional de los vectores del viento, es decir, campo de viento. Esto es como campo de fuerza, esto es un término físico. Acá vemos también mes a mes durante 30 años cómo es la velocidad y la dirección del viento. Entonces, los vientos en Venezuela, mar afuera, se mantienen veloces. O sea, veloces, cuando digo veloces, son vientos que están en torno o son superiores a los 6 metros sobre segundo. Inclusive en la zona dense cuenta en los primeros meses, enero, febrero, marzo, en la región de la fosa de Cariaco, hay un foco de viento, dense cuenta que hay un color como más claro, vientos en torno a 7 a 8 metros sobre segundo. Hay un foco acá de vientos muy veloces. A medida que nos acercamos a la costa, y eso pasa en todas partes del mundo, producto de la mayor rugosidad de los continentes en comparación al océano, la velocidad del viento disminuye, entre otras cosas, pero disminuye por eso, las diferencias entre rugosidad, los árboles, las montañas, y asimismo también disminuye porque los continentes, sobre todo si estamos cerca del Ecuador, se calientan mucho más por acción del sol en comparación con el mar, de manera que aquí se forman corrientes convectivas que hacen que el viento superficial suba o muestre un movimiento ascendente que hace que disminuya su velocidad horizontal, que es la velocidad que estamos expresando aquí, velocidad del viento superficial. Nos damos cuenta en esta lámina que en toda la zona costera, en toda la zona del oriente del país, en los meses de agosto, septiembre, octubre, comenzando en julio, el color azul es más oscuro, inclusive mar afuera, inclusive en noviembre. Eso es porque el viento como un todo disminuye la velocidad. ¿Por qué? Porque durante esta época es cuando la zona de convergencia intertropical se posiciona más al norte y asimismo una zona de alta presión que se denomina Alta de los Azores también sube, de manera que los vientos alisios en el sur del Caribe toman durante este periodo menor velocidad. Otra cosa que vemos es que, como les dije, climatológicamente los vientos siempre soplan de este a oeste en todos los meses. En algunos días del año
durante algunas semanas incluso pueden voltearse, como dicen los pescadores, los vientos, pueden meterse un viento sur, que sería un viento, o un viento del oeste, que serían vientos al revés, que son atípicos. Eso puede pasar, obviamente, sobre todo cuando hay pasos de tormenta o cuando en la época de lluvia, que se cambian, como dicen los pescadores, los vientos. Pero desde el punto de vista climatológico, o sea, en términos de promedio y promedio de tanto tiempo, de 30 años, esos son, es muy, perdón, eso es muy poco significativo. Los vientos normalmente tienen la dirección correcta a la surgencia, o sea, la dirección del viento zonal, por así decirlo, de este a oeste. Lo que sí cambia es la orientación del viento meridional. Durante gran parte del año los vientos tienen un viento meridional del norte hacia el sur, o sea, apuntan hacia abajo. Ese es un viento meridional negativo que es también favorable a la surgencia. Sin embargo, sobre todo en la zona costera, esos vientos se convierten en viento sur. Por ejemplo, vean, la región de la costa norte de Paria, las flechitas son ligeramente ascendentes. Eso porque eso es el influjo del calentamiento del diferencial del continente en comparación con el mar y también la influencia de la orografía de las montañas, que pueden cambiar un poco la orientación de los vientos. En la zona del triángulo de las surgencias, por así decirlo, los vientos, y tal vez sea por eso mismo, los vientos casi siempre mantienen una orientación tanto zonal este-oeste como meridional norte a sur, favorable a la surgencia. Pasamos a la siguiente. Esta serie de gráficas nos muestran la variabilidad, los patrones de variación estacional de la temperatura. Ya va, me pasé una, me estoy pasando una. Perdón, había saltado una. Acá tenemos la variación estacional de la velocidad del viento en 4 puntos de surgencia. Dense cuenta que lo que nos dice esta gráfica es que la variación del viento en la zona costera, no es así en la zona mar afuera, tiene un máximo y un mínimo, es decir, es unimodal, tiene una sola moda que es la donde cuando ahí está el máximo, en este caso entre febrero y marzo. Sin embargo, hay un pequeño máximo, no se ve bien en esta gráfica, pero porque está exactamente en la zona costera, o sea, es un foco de surgencia. Si nos vamos un poquito más afuera, vamos a ver que entre junio y julio hay un segundo pico de surgencia, mejor dicho, un segundo pico de activación de la velocidad de los vientos y eso se da sobre todo, como les dije, lejos de la costa. Esto es por lo siguiente, en la región occidental del país, noroccidental del país, hay una corriente de chorro permanente que se llama chorro del Caribe de nivel bajo, o en inglés Caribbean Low Level Jet, como se pronuncie. Este chorro tiene un patrón de variación estacional también bimodal, tiene un pico entre febrero y marzo y un pico en julio, junio, julio también. Ya lo vamos a ver porque tenemos gráficas de la zona mar afuera aquí de la región oriental. Entonces, no es este comportamiento tan sinusoidal, o sea, seno. Ya es diferente, serían dos picos y dos mínimos. Otra cosa que nos dice esta gráfica es, por ejemplo, vean, dense cuenta Manzanillo, que está al norte de la isla de Margarita. Está prácticamente, es una región oceánica, por así decirlo, casi oceánica. Los vientos son mucho más veloces, están lejos de la mayor complejidad superficial que ofrecen los continentes. Entonces los vientos se mantienen en el rango de 8 a 5,5 metros sobre segundo. Son vientos muy veloces. Esto hace que Manzanillo, de hecho, por eso es conocida por eso, que sea una zona donde las urgencias son muy frecuentes. El agua en Manzanillo típicamente es muy fría y no es casualidad que Manzanillo sea uno de los puntos, unos puertos de desembarque más importantes de sardina. Por el contrario, en Mochima los vientos no son tan veloces, la media climatológica no alcanza los 8 metros, pero sobre todo caen mucho, caen por debajo de los 4 metros sobre segundo, caen a 3 metros y medio aproximadamente sobre segundo. No, lo que no sucede ni en Araya ni en Carúpano y obviamente en Manzanillo. Esto va a tener consecuencias, vamos a ver en la temperatura, en la clorofila de Mochima en comparación con esta zona. Asociado a dos cosas. Aquí está la variación estacional de la temperatura superficial del mar en esos mismos lugares, Mochima, Araya, Manzanillo y Carúpano. Entonces, esta curva de variación estacional depende de dos fenómenos, obviamente, de la variación del ciclo lunar, es decir, invierno, primavera, verano, otoño,
El invierno en el hemisferio norte comienza en diciembre, se prolonga hasta febrero, casi marzo, mediados de marzo, luego comienza la primavera, luego viene el verano, luego el otoño. Entonces, dependiendo, en una zona en la que no hay surgencia, la temperatura superficial del mar muestra esa conducta sinusoidal estacional, mayores temperaturas en el verano, menores temperaturas en el invierno. ¿Qué sucede? Que en la zona costera de Venezuela, en particular en la región oriental, hay también un efecto no solo del ciclo solar anual, sino también de la velocidad del viento, que la vimos en la lámina anterior. Los vientos son más veloces entre febrero y marzo, tienen su pico, tienen un segundo pico, se recuerda, entre junio y julio, y luego caen a las menores velocidades, que es cuando ocurre lo que se conoce como relajación, que es el periodo en que la zona de convergencia intertropical de vientos alisios está más posicionada más al norte. Luego caen entonces principalmente septiembre, octubre, cuando se observan las menores velocidades del viento. Eso coincide, eso es el otoño tardío, el verano tardío, perdón, el otoño. Eso coincide con las mayores temperaturas de la superficie del mar en nuestra zona costera y casi prácticamente en todo nuestro espacio marítimo. Entonces, dense cuenta que las curvas de temperatura superficial del mar son también bimodales, en el sentido que tienen un máximo primario entre septiembre y octubre, se alcanzan las mayores temperaturas. Hay un máximo secundario en junio, en todas, dense cuenta, levemente es menos visible en Carúpano, y un enfriamiento parcial climatológico en julio, producto de esa activación, como les dije, de ese segundo pico de actividad de viento que está relacionado con el comportamiento de la corriente de chorro del Caribe. Acá tenemos esas mismas curvas, pero para la clorofila, que es un parámetro biológico, no es es oceanográfico, pero es biológico, de manera que es muy sensible a pequeñas variaciones. Dense cuenta, en este caso ya las curvas, vean la de temperaturas como son suavecitas, sinusoidales, inclusive la de viento. La de clorofila tiene una serie de dientes. Esto es por lo siguiente, una cosa que estos son valores climatológicos, todas las que le he presentado de una distribución del año, los 365 días del año lo distribuimos en clases de 5 días, es decir, cada 5 días consecutivos se obtiene un punto, un valor. Esto es por lo siguiente, esto ya lo vamos a ver más adelante, que esto es para tener escala sinóptica, temporal, y sobre todo en el caso de la clorofila, es que las variaciones en clorofila, cuando hay turbios, cuando hay mareas rojas, cuando hay floraciones, se dan valores altísimos, de 60 miligramos por metro cúbico, por ejemplo, y luego caen inmediatamente, pueden caer a los 2 días o al día. Entonces, si no hiciéramos esta conversión, esta gráfica sería una serie de rayas para arriba y para abajo, inclusive tenía una serie de máximos, que son los momentos en que hubo floraciones, y luego estaría todo achatada acá. Una forma de evitar eso es calcular logaritmos. Sin embargo, haciendo la distribución cada 5 días, que nos lo requiere para el estudio de las urgencias, que es un fenómeno en escala sinóptica temporal, hicimos la distribución cada 5 días. Entonces, dense cuenta que las curvas de la clorofila son muy similares a las del viento. Los meses de mayor velocidad del viento son los meses de mayor clorofila y asimismo, dense cuenta de esa segunda activación del viento que ocurre entre junio y julio. Dense cuenta que también está asociada en Mochima, en Araya, con un segundo pico de clorofila. Es este que está acá. En Manzanillo, en Carúpano, la clorofila se mantiene alta prácticamente durante casi todo el año. O sea, por lo menos desde enero comienza a caer en agosto y comienza a levantarse en diciembre. Es decir, Manzanillo y Carúpano mantienen clorofila muy alta. Eso hace, no es casualidad, como les dije, nada en oceanografía es casualidad, que estos sean dos de los puertos más importantes de desembarque, o sea, el Carúpano en general, eso incluye Huaca, incluye La Esmeralda, incluye Morro de Puerto Santo, que sean los puertos más importantes de desembarque de sardina. Entonces, una diferencia, dense cuenta, en Mochima, durante la relajación de los vientos alisios, la clorofila es donde más cae. El color azul claro es no les había dicho, perdón, el color azul claro en estas gráficas es el intervalo de confianza y en el caso de las anteriores, el color gris, no sé si se logra ver, es el rango, o sea, el valor mínimo y el valor máximo, y acá en el caso azul oscuro, el intervalo de confianza. Entonces, dense cuenta que en Mochima es donde más cae, cae por debajo inclusive de 0,5 miligramos por metro cúbico, mientras que en las demás
Foco de surgencia, Araya, Manzanillo, Carúpano, no cae, no cae ni siquiera, siempre se mantiene por encima de uno. Esto tiene mucha importancia para lo que es la producción de sardinas. Esto es el índice de surgencia, calculado por aquellas fórmulas de seno, del y coseno, del arrastre, del transporte de Ekman y el ángulo de la costa. Dense cuenta que la curva también es sinusoidal, con un ligero un máximo entre febrero y marzo, relacionado con el máximo de los vientos, y un ligero máximo más visible en Mochima entre junio y julio. Dense cuenta una cosa importante acá, que es que la curva de Mochima tiene el máximo y cae bruscamente, luego sube, va muy sinusoidal, mientras que la de Manzanillo y Carúpano se mantiene más, se mantiene por un tope, o sea, desde enero hasta mayo se mantiene por un tope por encima de 0,6 en el caso Manzanillo. eh, durante varios meses seguidos. O sea, la caída es a partir de julio, agosto, es que ocurre la caída y luego vuelve a subir. Esto tiene repercusiones en la producción biológica y producción pesquera. Ahora bien, ¿cómo es la velocidad del viento? ¿Cómo es la temperatura en la zona no afectada, no afectada, sí, por la zona de surgencia, es decir, mar afuera, entre comillas? Nosotros seleccionamos un área equivalente a 1 grado de longitud y 1 grado de latitud en la zona norte de la región oriental no afectada por las urgencias. Si hacemos el seguimiento de la temperatura, nosotros vemos que los filamentos de temperatura, o sea, pocos meses al año o durante pocos años, pocos días, llegan hasta acá, o sea, llegan a influir esta zona. Asimismo, el viento que sopla acá es completamente diferente al que sopla en la zona costera. Entonces, dense cuenta de lo que les decía. Si hacemos el patrón estacional de la velocidad del viento en la zona mar afuera, no vemos esa curva sinusoidal clásica, esos senos, de máximo, de un máximo, un máximo, un mínimo todos los años. Lo que vemos son dos máximos, uno a principio de año, entre enero, febrero, y un segundo máximo que inclusive en la región de Paraguaná, en la región occidental del país, este segundo máximo de junio a julio, es de mayor magnitud inclusive que el de principios de año. Entonces, está relacionado, como les dije, con la corriente de chorro del Caribe, que tiene un comportamiento bimodal. Y gran parte de ese segundo pico de surgencia, como se ha denominado esta segunda actividad de viento, que se da entre junio y julio principalmente, se debe a esa activación de la corriente de chorro. Dense cuenta que en la curva estacional de la temperatura superficial del mar afuera, en esta zona, como les dije, no hay surgencia, también tenemos un pico entre septiembre y octubre, el pico de máximas temperaturas, en este caso ya entre 29 y 30, eso no se alcanza en la zona costera, pero hay una leve caída entre junio y julio, dense cuenta. O sea, hay un segundo pico aquí entre mayo y junio y una leve caída entre julio y julio. Es decir, es, eh, para que baje la temperatura, no necesariamente por acción de los vientos, no necesariamente tiene que ocurrir surgencia. Simple y llanamente, si hay más viento, hay mayor intercambio de calor entre la atmósfera y el océano y la capa superficial del océano, y eso produce enfriamiento. Entonces, nos vemos que mar afuera, pese a que no hay surgencia, también hay un comportamiento bimodal de la temperatura. Vamos a la próxima. Ya pasando a la variación a largo plazo, es decir, a las tendencias de calentamiento o enfriamiento, esta gráfica es bastante interesante porque nos muestra cómo ha sido la evolución, por así decirlo, temporal o la evolución histórica o la serie temporal de la temperatura en las células de surgencia e inclusive mar afuera. Dense cuenta, la serie comienza en 1985. Estas son medias anuales. Estas son medias de 185 días, o sea, el año tiene 360 días, ¿no? Como estas son distribuciones en cada 5 días, no puede ser, y 365 no es exactamente divisible entre 2. Lo ajustamos usando 185 días hacia atrás y 185 días hacia adelante en cada periodo, en cada punto. Entonces, eso es una media móvil centrada para poder ver tendencia, porque si no, tendríamos esto lleno de rayas, rayas, o sería solo una nube de puntos muy amplia. Entonces, dense cuenta, el color rojo es mar afuera, o sea, la zona que no está tan influenciada o no está influenciada por la surgencia. Dense cuenta que hay una clara pendiente positiva de esta curva, así
hay un aumento de la temperatura superficial del mar afuera sostenido. Hay obviamente variaciones interanuales que vamos a ver con más detalle más adelante. Variaciones, por ejemplo, aquí en 1987, aquí, por ejemplo, en 2005, una variación interanual. Después hubo una en el 2010, hubo una en el 2024. Estos son más años de mucha temperatura. Luego entramos a la célula de surgencia. Dense cuenta que el extremo este de la península de Paria también es creciente, es decir, esta es una zona de una célula de surgencia no tan activa. Recuerden lo que les dije, que el viento en estos casos se voltea con más frecuencia y además de eso, el viento no es tan veloz en esta zona en comparación con la zona del triángulo de la surgencia o la zona cercana a la fosa de Cariaco. La siguiente curva, esta que está acá, es la de la zona de San Juan de las Galdonas. También tiene una leve tendencia ascendente, menos pronunciada. Y si nos vamos a las células de surgencia como tales, a las más activas, Mochima, Golfo de Cariaco, Carúpano, Manzanillo, Araya, vemos que allí la temperatura se mantiene en el rango, o sea, rara vez has pasado de 27 grados. La temperatura de estas medias móviles, obviamente, esto es una, como les dije, medias móviles anuales, de 180, centradas en 185 días. No ha sobrepasado 27, solamente en el 2010 y en el 2024. Y si hiciéramos una regresión lineal, la línea, de hecho, se puede hacer, aunque no es lo más adecuado, porque estas curvas no se ajustan exactamente a una regresión lineal, sería forzar a los datos. Lo cierto es que si vemos la pendiente general, si hiciéramos una regresión lineal, en este caso sería menos pronunciada, menos elevado el incremento de temperatura en comparación para afuera. Esto lo que nos habla es que las urgencias tienen un efecto buffer o un efecto enmascarador del calentamiento, porque las urgencias no solamente dependen del incremento de temperatura, producto de, por ejemplo, la acumulación de los gases de efecto invernadero, sino que como ellas dependen de la velocidad del viento, añaden un factor de variación adicional. Entonces, en las células de urgencia el calentamiento no es tan evidente en comparación con mar afuera. Aún así, nosotros hicimos el estudio estadístico de esto en otro estudio no nos presentamos el año pasado. Y las tendencias nos dieron estadísticamente significativas. O sea, también en las células de urgencia ha habido un incremento ligero, pero significativo estadísticamente. La siguiente gráfica es la serie histórica de la temperatura. En este caso, dense cuenta que no es tan fácil visualizarla. Acá yo excluí a la zona mar afuera, realmente no es relevante para nuestros fines. Acá están básicamente las células de surgencia seleccionadas. Dense cuenta que la zona que seleccionamos del Golfo Cariaco es la que históricamente ha tenido mayores valores de clorofila. Es la región cercana al saco del Golfo de Cariaco, cercana a la desembocadura del río Cariaco. Es una zona que casi siempre tiene surgencia, al igual que Manzanillo. Las urgencias son bastante permanentes. Es una zona donde aflora agua de la fosa de Cariaco, agua más fría. Es curioso que el Golfo de Cariaco, el enfriamiento es muy intenso en comparación con otras zonas de surgencia. Y asimismo, al ser una zona que tiene aporte continental por este río Cariaco, normalmente tiene altos valores de clorofila y hay casi un turbio permanente, o sea, una floración de algas permanente. Hay, en el caso de la clorofila, mucha variación, porque esto es un fenómeno biológico, mucha variación interanual, casi caótica, por así decirlo. Luego, en magnitud o históricamente, quien sigue luego del saco del Golfo de Cariaco es la costa norte de la península de Araya y la costa sur de Nueva Esparta, incluyendo islas de Coche y Cubagua. Dense cuenta que también tiene valores altos de clorofila. Y luego, bueno, cae dependiendo de la célula. La célula históricamente con menores valores de clorofila es la célula o el foco de Mochima, que es el morado este que está acá. Dense cuenta que en Mochima, inclusive la concentración de clorofila, históricamente pudiéramos decir que es menor que la de San Juan de las Galdonas, que es una zona donde no se produce tanto enfriamiento. Una cosa es, las pruebas estadísticas se le hicieron a estas series temporales de clorofila, nos arrojaron que no hay en la región oriental, que no hay en la región oriental y cerca de la costa, es decir, en las células de surgencia, no hay una tendencia ni de incremento ni de crecimiento significativa. O sea, es bastante caótico. Con relación a lo que sería el índice de surgencia, sí, aquí hay una clara tendencia decreciente, sí, apoyada por la estadística, o sea, significativa estadísticamente. Y vemos que pese a que hay
profundas variaciones interanuales, que vamos a ver inclusive la explicación de esto, en las cuatro células que seleccionamos, en este caso Moshima, Carúpano, Araya, Manzanillo, todas tienen tendencias decrecientes a lo largo, desde 1985, estas son medias móviles anuales, o sea, centradas en periodos correspondientes a un año, hasta el 2025. Por eso es que no llega acá, porque realmente nuestros datos van hasta julio completo del 2025, solo que como eso está centrado, llega hasta aquí, hasta el principito, pues. Por eso no se ve hasta el final del año. Entonces, es un fenómeno, un efecto de un impacto del cambio climático que vamos a ver es que efectivamente está aumentando la temperatura superficial del mar afuera, e inclusive en menor medida en las células de surgencia, pero lo preocupante es que también el índice de surgencia tiene una tendencia decreciente. Y en el caso de la clorofila, ser un parámetro biológico que depende no solo de las urgencias, sino que también depende de las lluvias, depende del aporte continental, de las escorrentías, es un fenómeno biológico, es más caótico, es más difícil de explicar. Y obviamente las poblaciones de fitoplancton, que la clorofila es apenas una medida muy aproximada de por así decirlo, de la actividad de las poblaciones de fitoplancton. Las poblaciones de fitoplancton en la zona oriental están siendo estudiadas en el marco de la micromisión Sardina, tanto desde el punto de vista poblacional, identificando las especies y viendo el número de células que hay de cada especie, como el punto de vista taxonómico, por así decirlo, qué especie o cualitativo, por así decirlo, qué especies hay. Si han ocurrido, esto va a ser un resultado muy bonito porque se va a enlazar con estudios previos, si han ocurrido cambios con el tiempo en la importancia porcentual de cada grupo de microalgas. No todas las microalgas son igual de valiosas nutricionalmente. Entonces, si ha habido cambios en el caso de las microalgas que son más valiosas nutricionalmente. Esta gráfica, perdón, es la serie temporal del enfriamiento costero. Dense cuenta que también con amplias variaciones interanuales, algunos años en que hubo mucho enfriamiento, otros años en que hubo poco enfriamiento. Por ejemplo, dense cuenta, 2005 casi no hubo enfriamiento, luego 2010, luego 2024. 2024 fue el año, esto fue en el extremo de Paria, pero también en San Juan de las Galdonas y en las células de surgencia. 2024 fue el año, un año de tirarse los pelos, un año de variaciones interanuales muy, muy marcadas. Más adelante las veremos. Entonces también, esta es otra medida de la surgencia. Así como está bajando el índice de surgencia calculado por vientos, tanto zonal y meridional, como relacionándolos con la dirección de la línea de costa, también está disminuyendo el enfriamiento costero, que es la diferencia de temperatura entre la zona mar afuera, restándole la zona costera. Esto que está acá es para tener una idea de la variación interanual. Este rango de colores, los colores negros indican temperaturas más bajas, colores violeta también temperaturas bajas, y mientras más claro, amarillo o crema este claro, las temperaturas más altas. Esto acá son los meses, o sea, el eje Y serían los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, tal, hasta diciembre. Y en el eje Y van los años, cada año en particular. Entonces, nosotros vemos que históricamente hay una época, la época de relajación, lo vimos, relacionada con además de ser verano en el hemisferio boreal, disminuye la velocidad de los vientos, producto de la posición más al norte de la zona de convergencia intertropical y también de la desactivación no, de la baja de actividad del chorro, la corriente de chorro del Caribe. Entonces, aquí se producen aguas más cálidas estacionalmente. Y en los primeros meses del año, entre febrero y marzo, es cuando se producen las aguas más frías. Ahora bien, si nosotros vemos, hay una serie de franjas verticales, que serían los años. Hay años que han sido históricamente más cálidos, por ejemplo, dense cuenta 2010, 2024, ay, perdón, disculpen, 2024 o 2005 son años más cálidos, si lo ven, son como una franja amarilla, en comparación con otros años que han sido más fríos, por ejemplo, 1991, 92, perdón, dense cuenta, fue bastante frío. O inclusive un año reciente, 2021, 2021 es dense cuenta que en esta época que no se alcanzaron estos colores tan amarillos, sino que se mantuvo más hacia lo rojizo. Entonces, esta es una zona de surgencia, esta es la célula de surgencia de Manzanillo. Acá vemos claramente que acá hay una franja, una segunda franja horizontal de enfriamiento, que es el segundo pico. En algunos años, cada tantos años, por ejemplo, en el 90 en el 87,
en el 94, 93, luego en el 98, 2005, 2010. Cada 5 años aproximadamente se produce un pulso de calentamiento, es decir, la temperatura aquí se calienta, que normalmente se mantiene en torno a ese color fucsia aquí, 26 grados. Cada 5 años, cada 6 años, la temperatura allí alcanza valores de 28. Inclusive vemos que en el año 2005 hubo un pulso bastante prolongado, duró casi un mes, en que se mantuvo en 28. Y es entre los años 2009, 2010, 2011, ese pulso se hizo como difuso acá. Es que aquí era esperable que ocurriera, no ocurrió, pero dense cuenta que ha pasado en el 2024, también está ocurriendo. Una cosa también en el 2024 que vemos es que los periodos de agua más cálidas se hicieron más amplios a lo largo del año. Ahora bien, esto es una célula de surgencia, que como les dije, las urgencias hacen un efecto búfero de tampón o de enmascaramiento de los cambios que se efectúan en la temperatura, porque las urgencias tienen un efecto de enfriamiento. Veamos qué pasó o cómo es la serie temporal mar afuera. Dense cuenta que mar afuera, al igual que en las gráficas de surgencia, hay una época que corresponde con el invierno boreal y primavera boreal, que es más fría. Son estos meses, febrero, marzo, abril, enero, febrero, marzo, abril, luego, y una vez meses donde hay es más cálido, septiembre, octubre principalmente. Dense cuenta que también hay variaciones interanuales, están esos pulsos que cada 5 años de calentamiento aquí en junio, en mayo, junio. Pero si se dan cuenta, de todos los años, el 2005 y 2010 fueron los años al principio, o sea, por lo menos hasta el año recién, hasta el año pasado, fueron los años de cambios más profundos, de anomalías más profundas. O aquí hubo un calentamiento muy intenso mar afuera en el 2005, en mayo. Luego hubo uno muy intenso en septiembre. Luego en octubre también hubo, tanto en el 2010 como el 2011, hubo calentamiento aquí en mayo y hubo uno poquito más leve acá en agosto. Y dense cuenta, 2023, 2024, calentamientos muy extremos. Entonces, esta es una forma de identificar lo que se llama ondas de calor o choques de calor. En el 2005 hubo dos choques de calor muy, muy profundos mar afuera, dos inclusive. En el 2010 hubo uno acá y en el 2023 y 2024 hubo, en la época de relajación, hubo altísimas temperaturas que todos lo sabemos, el calor que hizo el año pasado y el año antes pasado, y las altísimas temperaturas que alcanzó la zona, esto es mar afuera, pero que también alcanzó la zona costera de nuestro país. Pasamos a la siguiente, vamos a ver brevemente cómo estudiar la fenología de las urgencias. Entonces, ¿cómo identificar los pulsos de surgencia basándonos en observaciones remotas que solamente tenemos mapa, o sea, tenemos raster, por así decirlo? Por cierto, no lo mencioné. Una persona que nos ha ayudado mucho con el estudio de los raster es el investigador Pedro Rodríguez de CENIPA Nueva Esparta. Este muchacho se ha hecho un experto en QG, en estos análisis, y bueno, un estudio que yo no estaba consiguiendo hacer, que era la climatología cuando hay alta resolución o resoluciones de 4 kilómetros cuadrados. Ahora que estuve en Caracas con Pedro, bueno, vimos y lo resolvimos y públicamente le quiero dar las gracias a Pedro por ese gran aporte, porque nos estaba demorando mucho. O sea, la cantidad de datos que hay en un raster o en una capa que tiene 4 kilómetros cuadrados de resolución espacial es abrumadora. Entonces es bastante difícil, es muy distinto de trabajar en un raster que tiene 25 kilómetros cuadrados. Entonces, los pulsos de surgencia, nosotros para identificarlos, primero las urgencias son un proceso sinóptico. La urgencia no es un fenómeno que cambie de un día para otro. Como les dije, para que se establezca una surgencia, se requieren por lo menos 5 días consecutivos de viento favorable. Puede disminuir o puede caer la surgencia si un par de días el viento deja de ser favorable y comienza el proceso. O sea, se rompe la capa de ECMA, pero realmente se da en la escala sinóptica, temporal sinóptica, o sea, eh, entre 2, 3, 5 días. Entonces, por eso nosotros hicimos los datos, los distribuimos en distribuciones de cada 5 días consecutivos. La velocidad del viento, para que haya una capa de Ekman, tiene que tener cierta magnitud, cierta velocidad, cierto umbral.
Eso obviamente depende de la región. No es lo mismo Manzanillo que Carúpano. Nosotros vimos que el viento en Carúpano es débil, aún, no obstante, es más débil en comparación con Manzanillo. No obstante, en Carúpano también hay surgencias con bastante frecuencia. El viento, esto es obligatorio, el viento zonal debe ser negativo porque de lo contrario, o sea, un viento de oeste hacia este, o sea, viento al revés, hace que por el efecto de la fuerza de Coriolis haya hundimiento y no surgencia. Es decir, el transporte del agua superficial sería hacia la costa, no fuera de la costa. Esto también es obligatorio, el índice de surgencia debe ser mayor que cero porque si no hay subsidencia. Y nosotros hicimos un estudio climatológico de los valores de TCM. Con eso se hacen los percentiles, el percentil del 87,5%, y con eso hice el seguimiento de este producto sin necesidad de descargar los datos, viéndolo por internet, el producto de 1 kilómetro cuadrado de la NASA. Haciendo el seguimiento, vemos que si se toma como valor de referencia el percentil 87,5, coincide con los momentos en que ocurre surgencia. Es una forma de identificar la surgencia. La temperatura de la célula debe ser menor que el valor climatológico de referencia del percentil 87,5. Uy, perdón, me estoy adelantando. Ok. Sobre la base de esos criterios, de esos umbrales, acá tenemos un mapa de calor de cada célula de surgencia. En este caso, este es Mochima. Cuando está negro, quiere decir que, de acuerdo a todos esos criterios, por alguno de ellos o por todos, no hubo surgencia durante esos 5 días. Mientras más oscuro el azul, el enfriamiento que se produjo durante ese evento de surgencia es menor, pues la temperatura se mantuvo mayor de 27 grados. Obviamente, eso está relacionado con esta temporada. Y mientras más claro el color, el enfriamiento es mayor. Obviamente ocurre en los meses de invierno y en los meses de mayor velocidad del viento, que es acá. Entonces, una cosa que vemos acá, por ejemplo, el año 2005, como en enero y febrero, eso ya lo habíamos visto en otro estudio previo, cómo no hubo surgencia. Y después, desde mayo hasta prácticamente noviembre, casi no hubo surgencia ese año. Luego el 2010 también, no tanto en enero y febrero, el año más anómalo de enero y febrero, que son los meses de mayor actividad de urgencia, enero, febrero y marzo, ha sido 2005. Pero luego ocurrieron años así de baja de las urgencias en 2010, 2011 y vean el 2024. O sea, en 2024 hubo inactividad de urgencias durante gran parte del año, pero estuvieron espaciadas. También fue muy importante. Este año ha habido más urgencias, este año ha habido urgencias, por lo menos en Mochima, vamos a ver cada una de las células en comparación con los años anteriores. Entonces, esto nos permite estudiar el número de días en que hay surgencia, la intensidad de las urgencias, etcétera. Acá tenemos Araya, básicamente el mismo comportamiento. Una cosa que vamos a ver es que Mochima es el lugar donde es más probable que se interrumpan las urgencias de acuerdo a estos criterios que están aquí a mano izquierda: escala sinóptica, velocidad del viento mayor o igual a 5 metros sobre segundo, viento zonal mayor de cero, es decir, velocidad, el viento acá tiene que ser de este a oeste, el índice de surgencia mayor de cero y el percentil 87,5. Acá tenemos Manzanillo. En Manzanillo, las urgencias, las manchas negras son menos frecuentes. Aún así se dieron en el 2005, 2010, 2011 y 2024. Y acá tenemos Carúpano. También se interrumpen mucho las urgencias, principalmente por los cambios en el viento meridional. Se mete mucho viento sur, y también porque la velocidad en el viento en Carúpano es menor. Aún así es suficiente, o sea, podemos interpretarlo así. En Carúpano, para que haya, en la zona de Carúpano, porque no es Carúpano exactamente, en la zona de Carúpano, para que haya surgencia, no es tan exigente, por así decirlo. Es más, cualquier viento sin una velocidad tan fuerte puede ocasionar surgencia. Al contrario, en otras regiones es más exigente la zona de surgencia, y esto depende de una cantidad de variables oceanográficas más complejas que no estamos estudiando. Esta es una distribución del número de días de surgencia entre Manzanillo y Carúpano. Lo que podemos ver en gris están los periodos en que no hubo surgencia, que hay una gran cantidad
de variación interanual. Los años en que ha habido menos urgencia, por lo menos en esas dos células, y el comportamiento es muy similar en todas, que las tenemos de todas, solo que no podemos presentar las gráficas porque se hace la presentación interminable. Los años de mayor inactividad de urgencia fueron 2005, 2010 y 2000, sobre todo 2024. Esta gráfica, esto es un análisis a través del análisis de componentes principales de varias variables, principalmente temperatura, clorofila, velocidad del viento, índice de surgencia, enfriamiento costero. Con esto hacemos el estudio de análisis componentes principales y nos dio un componente que explica el 70% de la variación, que nosotros lo llamamos índice de actividad. Y estableciendo una serie de umbrales, vemos esto no es que no haya urgencias, que esté rojo. Esto es simple y llanamente que las urgencias no son tan intensas. Nosotros lo llamamos índice de actividad porque no es un índice de surgencia. Entonces, el estudio estadístico nos dice que los años con surgencias más fuertes fueron 2015, 2014, 2018, 2009. Y los años de surgencia más débil, 2010, 2005, 2024, 2011, 2012, eso nos permite identificar esta actividad. Otra cosa que vemos es la tendencia decreciente de este índice de actividad costera calculado a través del análisis de componentes principales. Este análisis, si hacemos el estudio con resolución, estos son resolución diaria, aquí no es cada 5 días, sino estos son los 365 días del año. Si hacemos un zoom o si estiramos los años recientes, vemos, por ejemplo, que en el año 2024 hubo un solo pulso de actividad más o menos fuerte o fuerte. Realmente el año 2024, si lo tomamos como referencia, es un año de jalarse los cabellos porque fue muy, muy anómalo. Lo que va del año 2025 ha habido varios pulsos, tampoco es de tirar cohetes. En el año 2024 hubo un poquillo más, pero el 2023, perdón, es este acá. 2024 fue un año realmente de muy baja actividad de urgencia. Esta lámina es una relación, cómo establecer la relación de las urgencias que dependen del viento, de la velocidad del viento, con índices climáticos. Ese estudio nosotros lo hicimos, ya eso se mandó a publicar, y encontramos que obviamente lo que es la oscilación del Atlántico Norte, que establece la relación entre dos zonas o dos focos, uno de alta presión, que es cercano a las Islas Azores, y uno de baja presión, que es cercano a Islandia. La interacción entre esos dos focos de presión en el Atlántico Norte determinan toda la actividad de los vientos alisios. Cuando este índice NAO es positivo, está en fase positiva, quiere decir que el alto de las Azores o la zona de altas presiones de las Azores es más fuerte en comparación con la zona de bajas presiones de Islandia o de Islandia. Esto hace que en esos periodos de fase positiva la velocidad de los vientos alisios sea mayor. O sea, los vientos alisios responden a esto, a esta interacción. Entonces, en esta gráfica nosotros tenemos en el color verde la velocidad del viento zonal. Inclusive, esta la hicimos tomando los datos, como les dije, desde 1942, pero básicamente 1950 para no hacerlo tan alta. Porque estas son variaciones climatológicas que para verlo bien requerimos la mayor cantidad de tiempo posible, porque son variaciones que se dan en el lapso de décadas. Entonces, en color verde tenemos lo que es la velocidad del viento zonal aquí en la zona oriental de Venezuela. En color negro es la curva del índice de NAO, de la oscilación NAO, de la NOAA, que está publicado para una cosa es importante. Este índice tiene mucha variabilidad, pero un estudioso de esta, que es el doctor Hurrell de Estados Unidos, que está acá citado, un estudioso de esta serie demostró que realmente este índice es informativo si consideramos solo los meses de invierno. El índice de Hurrell comprende diciembre, enero, febrero y marzo. El de la NOAA solo febrero, marzo, solo enero, febrero y marzo. Son los histogramas, es el índice de Hurrell, o las barras, perdón, no histogramas, y la línea negra es el índice de la NOAA. Dense cuenta que en el año, en las décadas a mitad del año del siglo pasado, había una mayor frecuencia de fases negativas del índice NAO de invierno. Este es el índice NAO de invierno, no el índice NAO de todos los meses. Solo, como les dije, el más significativo para explicar la variabilidad de los vientos en el Atlántico Norte es lo que ocurre en invierno y determina todo lo que va a pasar en el año.
no tiene sentido estudiar del verano, el del otoño, porque daría mucho ruido y hace muy difícil el análisis. Entonces, acá vemos que hubo una mayor frecuencia de fases negativas y a partir de 1980, por así decirlo, grosso modo, hubo una mayor frecuencia de fases positivas. Sin embargo, la magnitud de esas fases positivas viene decreciendo, dense cuenta, viene decreciendo desde 1990 y así como viene decreciendo el índice NAO, viene decreciendo, dense cuenta, son muy parecidas las curvas, viene decreciendo el viento zonal en nuestra zona oriental. ¿Qué pasó en el 2010? Pese a que casi siempre acá hubo fases positivas de la NAO, en el 2010 hubo una fase negativa muy marcada, que ya vamos a ver que se demostró, la semana pasada publicaron ese estudio. Esta caída del índice NAO produjo unas anomalías tan fuertes en el viento que esto produjo o produjo el transporte del alga sargazo desde el mar de los sargazos hasta el Ecuador, pero más adelante vamos a ver eso. Entonces, esta anomalía nos está produciendo esto 2010, este calentamiento. Casi no, los vientos cambiaron por completo. Asimismo, pese a que en el 2005 no hubo una anomalía muy alta, más fuerte fue la de 2013, por ejemplo. Una cosa curiosa que pasó entre 2005 y 2006 es que hubo dos fases negativas seguidas de la NAO. Y eso también pudo tener influencia en esta anomalía del 2005, en estos dos choques de calor. ¿Qué otra cosa? Perdón. Hubo una leve recuperación del índice NAO hacia fases positivas fuertes entre 2012, 2013, 2018 hasta el 2020 y luego comienzan las caídas. Dense cuenta que la curva verde básicamente sigue la curva negra, solo que la curva negra no se refiere a velocidad del viento, estos son anomalías. Se refiere a anomalías de los milibares, de las presiones, son diferencias de presión. Entonces, son más variables, son más marcadas que las de velocidad del viento. Entonces, dense cuenta cómo esto es relevante porque nos permite identificar a la oscilación del Atlántico Norte como la oscilación climática más importante, lo cual era esperado porque es la que determina la velocidad de los vientos alisios. Es la oscilación climática más importante para explicar la variabilidad temporal y espacial de los vientos alisios en nuestro espacio marítimo y por lo tanto la actividad costera en nuestro país. Acá tengo algunas publicaciones, dense cuenta. El seminario trata sobre impactos del cambio climático. El cambio climático es un tema de estudio apasionante, muy ambicioso, en el cual se requieren largas series de datos. Nosotros trabajamos solamente, inclusive, no restringirnos a un espacio tan limitado como el de este seminario, que es la zona nororiental de Venezuela. Sin embargo, la zona nororiental de Venezuela está enmarcada en la cuenca del Caribe y esta a su vez en el Atlántico Norte. Y esta a su vez depende como les dije, de la oscilación del Atlántico Norte, principalmente en lo referente a velocidad del viento, pero no solo velocidad del viento, temperatura. Entonces, acá les traje les tenemos cuatro publicaciones que más o menos relacionan lo que estamos nosotros observando. Esta publicación es del año 23, la revista Nature, es que se está mostrando, ya no es solo esta, son como varias publicaciones que muestran lo que se denomina como wind stealing en inglés o aquietamiento del viento, si se traduce, que es que los investigadores vienen observando que desde principios de este siglo la velocidad del viento globalmente viene disminuyendo, principalmente sobre las zonas continentales, pero también en algunas zonas oceánicas. Mala suerte que a nosotros nos tocó ser parte de esas zonas que hay una ligera tendencia de decrecimiento. Y lo que se ha mostrado últimamente, que ese decrecimiento en el caso de los vientos alisios está relacionado con el debilitamiento inclusive de la circulación de Hadley. La circulación de Hadley es el modelo climatológico que explica la relación entre la zona de convergencia intertropical que está en las zonas ecuatoriales con esta zona de altas presiones de las Azores o ese cinturón de altas presiones. Hay corrientes ascendentes, o mejor dicho, cerca de Venezuela, la zona de convergencia, o cerca del Ecuador, en la zona de convergencia intertropical, son las corrientes ascendentes, aire caliente que asciende. Y más o menos en torno a los 30 grados de latitud, la región de las Azores o la región de Canarias es la corriente descendente, donde desciende viento y ese viento en la rama que baja hacia el Ecuador
da lugar a los vientos alisios. Entonces, este sistema que es planetario, a larga escala, se está debilitando. Inclusive, yo no sé si es esta publicación, hay otra publicación que muestra que el cambio climático incluso interrumpió un fenómeno que venía desde millones de años. O sea, el impacto de la humanidad vamos a decirlo sin rodeo, es terrible. O sea, el impacto de la actividad reciente de la humanidad ha sido terrible para la tropósfera, que esto es tropósfera y atmósfera inferior, esto es un fenómeno troposférico. Este otro artículo, por ejemplo, este otro artículo es una explicación de por qué hubo esas olas de calor en el 2023. Causa por así decirlo, las olas de calor marinas en el Atlántico Norte durante 2023. Y estos autores muestran en este artículo que fueron cambios brutales también en el patrón de vientos, no reflejados acá, porque, no, disculpen. Una cosa que sucede con este índice, desafortunadamente, el índice negro, que no se los dije, está basado en una serie temporal de temperatura que se llama Kaplan, que es el autor que seguía esa serie. Y esa serie fue desactualizada, de manera que yo, hasta el 2022, esto no puede seguir más, esta línea negra yo no la voy a poder continuar. Y el índice equivalente a este que calcula la NOAA, de la NOAA como tal, porque este también lo ofrece la NOAA, pero el otro índice que ofrece la NOAA no está con tendencia, entonces no se puede, para quitarle la tendencia no es tan baladí. Son procesos matemáticos bien complejos, pero esperamos que en algún momento lo saquen de manera que podamos tener este índice para hacer estos estudios. Otra cosa, que el índice de Hurrell, esto también requiere una pila, porque esto lo corrigen por análisis de componentes principales. Estos índices no están disponibles al día siguiente. Estos índices están disponibles una sola vez al año y a partir de agosto, septiembre. Entonces, este yo no lo he incorporado a la gráfica. No se ha puesto esta gráfica aquí, la barra del 2025. Bueno, volvamos acá. Entonces, estos autores en este estudio mostraron que las olas de calor extremas que hubieron en el 2023 estuvieron relacionadas con anomalías muy profundas en el campo de viento en el Atlántico Norte. Este otro autor, esta otra publicación, esta es bastante reciente, esta es de este año, 2025, nos muestran que pese a que está aumentando la temperatura superficial del mar y que teóricamente debería haber más evaporación en los océanos, o sea, debería haber mayor transferencia de vapor de agua del océano a la atmósfera, no está siendo ese el caso porque está el producto del aquietamiento global de los vientos, el wind stealing, está haciendo que los intercambios océano-atmósfera no sean tan marcados como deberían ser. Y esta última publicación es bastante relevante. Esta se publicó la semana pasada. Este es un estudio que nos muestra, hay un gran problema ambiental en el Caribe y en el Golfo de México, ¿no? Que me imagino que todos lo sabemos, que es la llegada de las especies estas de sargazo pelágico que estaban en el mar de los sargazos, que ahora llegan en cantidades masivas a las costas de México, a las costas de las islas del Caribe, República Dominicana, Puerto Rico, a las costas de Florida. Inclusive eso causa problemas con la pesca, causa problemas con el turismo, con el transporte, problemas sobre todo con los ecosistemas. Y esto es un problema muy, muy serio que en Venezuela pocas veces ha pasado. Pasó en el año 2024, este año, pese a que este año ha sido el récord en el Caribe. Acá en Venezuela nos hemos salvado porque eso depende mucho de las corrientes. Entonces, estos autores demostraron que ese cambio brutal que hubo en el índice NAO en el 2010, donde hubo una fase negativa muy marcada, eso hizo que cambiaran los vientos, cambiaran las corrientes, y esto ya había sido una sugerencia de otros autores. Eso hizo que poblaciones de este sargazo, que está en el mar de los Sargazos, que está bastante al norte, fueran llevadas. Acá en el mar de los Sargazos, lo que se denomina mar de los Sargazos, una zona oligotrófica. Ellas fueron llevadas a la zona ecuatorial por corrientes anómalas y en la zona ecuatorial, ¿qué sucede? En la zona ecuatorial hay surgencia producto del bombeo de Ekman y no se consiguieron con condiciones oligotróficas, es decir, consiguieron condiciones de mayor concentración de nutrientes y el sargazo ha proliferado de forma exagerada. Y además de eso, al estar en la región del Ecuador, ese sargazo es transportado del Ecuador hasta Brasil. Luego pasa, gracias a Dios, este es el estado Sucre y este es Trinidad, acá los testigos, pasa cerca a los testigos. A veces llega, este año 2025 llegó a Guiria, por ejemplo, que nunca lo había hecho.
pero no fue tan masiva la llegada como el año 2024, que llegó a Nueva Esparta, a varias partes de Nueva Esparta, llegó a la península de Paraguaná. Cantidades muy grandes de sargazo que degradan a las playas, se terminan descomponiendo las playas. Luego sigue hacia su rumbo hacia el resto del Caribe. Entonces, esta llegada masiva de sargazo se ha demostrado que tuvo que ver con cambios en esta oscilación. Y estos cambios en la oscilación del Atlántico Norte tienen que ver, como les dije, lo han probado varios estudios, con cambios antropogénicos. Acá tenemos una última figura, que es el próximo tipo de estudio que estamos haciendo. Estamos descargando este producto, que son datos de temperatura superficial del mar con ultra alta resolución, es decir, resolución de 1 kilómetro diario. Son datos muy grandes, requieren mucho poder de cómputo y también mucho poder de almacenamiento, porque cada día es un archivo y el archivo pesa 700 megas. Entonces, por lo menos se requiere un disco duro de 5 teras y así vamos. Y se va a ir llenando porque todos los días es un archivo. Entonces, acá vemos, lo que nos permite ver esto es la evolución de las surgencias costeras y de los filamentos de agua con temperaturas más bajas que se producen a partir de los focos de surgencia. O sea, esos filamentos se llaman filamentos mesoescala. Dense cuenta, esto es marzo del 2000, de este año. Eh, pues, seleccionamos marzo porque ese es un mes en que hubo surgencias este año. Dense cuenta que hay surgencias, como le dije, en el triángulo acá del estado Sucre, la zona de eh, Río Caribe, San Juan de las Galdonas, no tanto San Juan de las Galdonas, Río Caribe, Morro, Puerto Santo, Península de Araya, costa norte de Nueva Esparta. Golfo de Cariaco y Parque Nacional Mochima. Esto es, por así decirlo, la zona de surgencia principal o las células de surgencia principales en la región oriental. Hay una también acá en el extremo este de la península de Paria. Hay otra célula de surgencia acá en la región central del país, menos activa. Esta también la estudiamos. Esta es más preocupante porque esta tiene tendencias decrecientes, inclusive en la clorofila, porque es una surgencia más débil. Acá casi no hay plataforma. Aquí el agua se hace profunda muy rápido. Y hay otras zonas de surgencia en nuestro país importante, en la península de Paraguaná y en la costa de la línea de costa del estado Falcón. Esta célula de surgencia está sometida a velocidades del viento mayores, inclusive las que están acá. Sin embargo, por determinadas condiciones, la surgencia no solo depende de la velocidad del viento, las urgencias acá producen un enfriamiento menor y afloramiento de clorofila menores que los que se producen acá. Una cosa que sucede en el Golfo de Venezuela es que está produciendo transporte o advección de aguas superficiales con alta concentración de clorofila del lago de Maracaibo. Y entonces aquí hay una alta concentración de clorofila. Eso quedará para estudios futuros que le presentaremos. Para terminar, y disculpen que este seminario es bastante largo y aun cuando significativamente redujimos el número de láminas y de gráficas, estas serían algunas conclusiones importantes. Una cosa bien importante que estamos viendo es que la corriente de chorro esta que está en el Caribe, al frente de la península de Paraguaná, al frente también de la península de La Guajira en Colombia, es una zona de alta velocidad del viento zonal que está activa y que tiene un comportamiento bimodal, tiene dos picos. Esta zona determina en gran medida la variabilidad estacional, sobre todo mar afuera de la zona costera, pero en la zona costera es mientras más cerca a la región occidental del país. En el oriente no tanto, pero también ese segundo pico de surgencia está relacionado con esto. Sobre la variación a largo plazo, hemos visto que hay tendencias significativas de aumento de la temperatura. Disculpen que aquí dejé SST, no lo traduje. Hay decrecimiento en la velocidad del viento y hay decrecimiento en la actividad de urgencias. Para el caso de la clorofila, no hay en el oriente, como les digo, no hay tendencias estadísticas. En el oriente y en la zona costera, porque mar afuera es otra cosa. No hay tendencias estadísticamente significativas. La variación interanual nos muestra que hay profundas y muy importantes variaciones interanuales, muy marcadas. Lo vimos en todas las curvas, esos picos y caídas que están relacionadas con los cambios de actividad las relaciones entre esa oscilación del Atlántico Norte, es decir, entre la zona de altas presiones de las Azores y la zona de bajas presiones de Islandia. La corriente de chorro del Caribe y a escala decadal, esto no lo quisimos presentar porque se iba a ser interminable. O sea, nosotros también tenemos las gráficas relacionando temperatura, por ejemplo, con la variación multidecadal
del Atlántico. O, por ejemplo, con el niño. En el caso del niño, que son oscilaciones que se dan 3 hasta 7 años, es mucho más oscuro de ver, pero también en algunos años ha habido claros incrementos con un retraso de 8 meses, claros incrementos de la temperatura superficial del mar acá en la región del Caribe venezolano, luego que hay fenómenos del niño muy fuertes a muy fuertes. El impacto del cambio climático en la zona costera de Venezuela se expresa sobre todo, además de que hay un calentamiento global, un aumento del contenido de calor oceánico y por lo tanto un aumento de la temperatura superficial del mar a escala global, que eso tiene que ver con el incremento de los gases de efecto invernadero. En el caso de Venezuela, sobre todo en las zonas de surgencia costera, que dependen de los vientos, el impacto del cambio climático también se manifiesta por cambios en estos patrones de viento que tienen que ver con eso que les mencionaba, el aquietamiento del viento, o wind stealing, y que a su vez tiene que ver con el debilitamiento de la circulación de Hadley, que es un fenómeno planetario y se está debilitando. Ya hay suficientes estudios que lo muestran. Y ese debilitamiento tiene también, está relacionado con los cambios en las emisiones, por así decirlo, de gases de efecto invernadero. Los años más críticos, nosotros, el estudio de análisis de componentes principales nos mostró que el 2010 es el tal como el récord de más crítico. Sin embargo, nosotros que llevamos, sabemos lo que llamamos en el Ministerio de Pesca, que se llevan las estadísticas pesqueras, sabemos que el año más crítico, por lo menos para la pesca, fue el año 2005. A partir de 2005 comenzó el declive de la producción sardinera nacional y vemos que posiblemente tuvo causas ambientales. 2010 fue otro año crítico, 2014, 2024, perdón, 2024. Bueno, esta es la presentación sobre las células de surgencia en la región oriental del país. Espero muchas preguntas, espero porque es un fenómeno muy importante para nuestro país. Y bueno, estoy abierto, espero todas sus preguntas. Bueno, antes de darle las gracias al profesor Alexis Bellorín por tan importante ponencia y disertación en el día de hoy, bueno, pasaremos a la sesión de preguntas. Por aquí el profesor Otto Castillo comenta, en el Golfo de Panamá se presentaron problemas con las urgencias, ya que este fenómeno natural se detuvo este año 2025 por primera vez en 40 años, afectando la vida marítima y de pesca. Esta falla la atribuyen a un debilitamiento de los vientos alisios como consecuencia de la crisis climática global. Este fenómeno podría ocurrir en nuestra surgencia nororiental. ¿Cuáles serían sus consecuencias? Hola, buenas tardes, profesor Otto. El profesor Otto es especialista en pesca continental, en peces continentales, un gran experto que tenemos en nuestro país. Bueno, profesor Otto, sí, esta publicación salió hace un par de semanas que demostraron también que por primera vez, eso fue de la Smithsonian, la estación de la Smithsonian que está allí en Panamá, por primera vez en 40 años no hubo surgencias durante todo el año 2024 en Panamá. Y eso tuvo que ver también, dense cuenta, con el debilitamiento de los vientos, el aquietamiento de los vientos y el debilitamiento de la circulación de Hadley, que los vientos alisios son parte de ese sistema de circulación atmosférica. Eso obviamente tuvo repercusiones en Panamá y la pregunta no es si pudiera pasar en la zona oriental, es qué ha pasado. El año 2005 casi no hubo surgencias, en el año 2024 casi no hubo surgencias, vimos por lo del análisis de componentes principales que en el 2024 hubo una sola surgencia, o sea, considerando porque el análisis de componentes principales considera todas las variables y construye, los aplana, por así decirlo. Hubo una sola surgencia fuerte, pues, entre comillas, en el año 2024. Entonces, la pregunta no es si ha pasado, si puede pasar, es qué ha pasado y ha tenido las veces que ha sucedido, que, o sea, vimos en las gráficas esas que eran negras con azules, que las urgencias se detienen, se pueden detener sin problema. No es permanente, no es todos los años, algunos años hay más que otras. Pero una de las causas que origina eso
son cambios o caídas bruscas, sobre todo porque hay un retraso, o sea, cae la surgencia este año, cuando está eso va a afectar es el reclutamiento por ejemplo, en el caso de la sardina como pequeño pelágico, del reclutamiento y que el ciclo anual, el ciclo de la sardina es prácticamente anual, en el reclutamiento y en las capturas que hay al año siguiente, o sea, hay un retraso. Otra cosa y eso, no sé si el profesor Trócoli está conectado acá al seminario, que durante el estudio, los estudios que se hicieron en el proyecto Cariaco, del cual el profesor Trócoli también formó parte, ellos vieron que ellos también vieron esos cambios, que solo que las series de ellos llegaron hasta el 2017. Ellos vieron que hubieron cambios en las poblaciones de microalgas, o sea, los cambios son brutales. Esos dos punticos, esos dos choques de calor que pasaron en el 2005 no fueron baladí, fueron brutales, cambiaron las poblaciones de microalgas, eh, influyeron las poblaciones de microalgas y tuvieron influencia en las poblaciones de sardina, obviamente. Además de eso, la pesquería de sardina depende de factores humanos, obviamente, es una pesquería como tal. Pero considerando solo los factores ambientales, eso tuvo amplias repercusiones que todavía estamos sintiendo. Este año 2025 las pesquerías no han sido lo que esperábamos, desafortunadamente, y eso es un reflejo porque el año 2024, como le dije, hay un retraso. En el año 2024 fue otro año de batacazo, en que casi no hubo surgencias. Entonces, posiblemente la noticia buena de esto es que en 2005, 2010 hubo intensos choques de calor, cayó la producción biológica, cayó la producción pesquera, pero levemente se recuperó. Entonces, es posible que nos recuperemos nuevamente. O sea, de esto quiere decir que ya se acabó la pesca en Venezuela. Se puede recuperar, para eso es importante hacer estos estudios para hacer un buen manejo, sobre todo un manejo precautorio. Y lo otro lo que sí tenemos que estar atentos es que debemos subrayar en cualquier escenario, en cualquier lugar, la importancia del cambio climático, la importancia de limitar las emisiones, la importancia de modificar o de minimizar el cambio del uso del suelo, que es también otro parámetro, o sea, la deforestación. Y lo que nos obliga a esto es que no debería haber, así como no debería haber personas que creen que la Tierra es plana, no debería haber personas negacionistas ante el cambio climático. El cambio climático es una realidad. Desafortunadamente, desde el punto de vista político, algunas personas lo usan, algunos líderes lo usan de forma muy responsable. Ok, profesor. Sigue con su inquietud y pregunta el profesor Otto. El derretimiento del hielo de Groenlandia añade agua dulce al Atlántico Norte, alterando el equilibrio salino y térmico necesario para su circulación. ¿Qué opinión tiene al respecto? Perdón, Berenice, disculpa. Sigue preguntando el profesor Otto que el Ujú. derretimiento del hielo de Groenlandia añade agua dulce al Atlántico Norte, alterando el equilibrio salino y térmico necesario para su circulación. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, eso es uno de los impactos más terribles del cambio climático, porque hay una oscilación que les dije que existe, que se llama oscilación multidecadal del Atlántico. Esa oscilación son cambios que ocurren cada 3, 4 décadas de enfriamiento o calentamiento, y eso está relacionado con algo que se conoce como corriente termoalina, que es fundamental. Es fundamental que se transporte agua cálida de las zonas tropicales, ecuatoriales, a las altas latitudes, tanto al norte como al sur. Y eso está relacionado con el derretimiento. O sea, la corriente del Golfo que sube por la costa oriental de Norteamérica llega hasta latitudes muy altas en el hemisferio norte. Esa agua caliente derrite un poco, se enfría, desciende y eso causa un cinturón de transporte termolino que comprende corrientes superficiales, en el caso de la corriente del Golfo, o la corriente de Canarias, que baja por Islas Canarias y llega finalmente a la zona del Caribe, así también como también corrientes profundas, muy importantes, que bajan o van a mediados del Atlántico, a mitad del Atlántico, a mitad de profundidad del Atlántico, por corrientes oceánicas profundas. Este derretimiento de Groenlandia puede afectar esta corriente de retorno, que la llaman AMOC.
Y si eso sucede, el cambio climático las anomalías climáticas que van a ocurrir, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, van a ser, también en los trópicos, van a ser bestiales. O sea, el pronóstico es realmente reservado. O sea, es muy, muy serio el estudio del cambio climático y asimismo no solo el estudio y su divulgación, sino lo que se conoce como adaptación y sobre todo mitigación, intentar mitigar todos estos cambios que le estamos haciendo al planeta. Ok, profe, gracias. Aquí le pregunta Osvaldo Oliveros de Cenipa Monagas. ¿Cuáles serían las consecuencias de la sobrepesca de sardinela y otros filtradores sobre los fenómenos de surgencia en el nororiente del país? Bueno, creo que la relación causa-efecto en este caso es al revés. O sea, se deja de pescar sardinas, o perdón, si desaparecen los stocks de sardinas, las poblaciones de sardinas o bajan de valores muy bajos, eso no directamente no va a afectar la surgencia. Es al revés. O sea, que haya surgencia o no haya depende de que haya sardina. Entonces, una consecuencia de que no haya surgencia es que esta especie, sardinela ahorita, la sardina española, o ron sardina, sardina redonda, esta es una especie que es típica de sistemas de surgencia. Es una especie que la hay en España, la hay en el mar Mediterráneo, que normalmente ha sido un mar más frío que el Caribe, aunque este año anómalo, el Mediterráneo ha estado muy caliente, más caliente que el Caribe inclusive, eso es cambio climático. Es una especie que también está en la costa occidental de África, que la costa occidental de África se caracteriza por tener sistemas muy amplios de surgencia, tanto la zona de Marruecos como la zona de Benguela. Entonces, esta es una especie de aguas frías. Milagrosamente, porque Dios se esmeró mucho cuando hizo Venezuela, nuestras aguas son frías, o son más frías de lo que deberían por el fenómeno de surgencia, no deberían ser tan frías. Son frías así porque se da la surgencia y gracias a Dios, gracias a esas temperaturas más bajas, puede haber poblaciones importantísimas de este pequeño pelágico, de este pez filtrador, que está adaptado a aguas frías. Si desaparecen las urgencias, este rol ecológico de pequeño pelágico, de pez filtrador, sería asumido por especies que no necesariamente requieren de aguas tan frías, por ejemplo, el malacho, por ejemplo, entre otros. Pero la relación causal sería surgencias, sería una condición necesaria para que haya sardinas, sí. Y que haya sardinas no solamente nos implica mayor producción pesquera de la propia sardina, sino mayor producción pesquera de muchos otros rubros que usan a la sardina como su ítem dietético principal. Por ejemplo, sería el caso atunes, cuando se acercan a la costa, su ítem dietético es sardina. Sería el caso de carángidos, carites, sierra. Sería el caso, no es pesca, no, obviamente los delfines no se pescan, pero sería el caso de los delfines. Los delfines requieren sardina. Entonces es una relación causa-efecto, surgencia, sardina. No hay surgencia, baja sardina. Y además de eso, si le añades pesca, bueno, ya estás añadiendo un factor humano. Ok, profe, gracias. Aquí le pregunta Mario de Cenipa Guárico. ¿Qué efectos tendría la proliferación de sargazo sobre nuestra principal especie, que es la sardina? Bueno, el sargazo ha estado llegando a Venezuela, sargazo pelágico, porque en Venezuela hay especies de sargazo nativas que viven adheridas a las rocas, a los corales. Hay muchas especies, hay más de 20 especies de sargazo, uno de los géneros más amplios de macroalgas, más complejo, por cierto, para identificar las especies. Y hay dos especies que están llegando a Venezuela, que han estado llegando, que el año pasado llegaron de forma masiva, que son dos especies que se adaptaron a vivir siempre flotando. Son uno de los pocos organismos macroscópico realmente planctónico. El sargazo es planctónico, o neustónico porque está en la periferia, expuesto al aire y el viento lo impulsa. Entonces, el efecto que ha tenido el sargazo, no se ha estudiado en Venezuela el efecto porque no ha sido tan frecuente, gracias a Dios, pero el efecto que ha tenido el sargazo en las costas donde llega con todos los años, porque desde el 2011, una cosa que decía ese paper, el sargazo comenzó a llegar al Caribe de forma masiva, porque siempre llegaba un tal o dos tal o poquita cantidad, pero de forma masiva desde 2011. ¿Qué pasó que el 2011, que fue el año después del 2010, aquel año en que hubo anomalía? Entonces, en los países donde llega cantidades masivas de sargazo, ese sargazo se termina, pero son toneladas, cantidades industriales.
que terminan en las playas. Entonces eso tiene efecto en los ecosistemas costeros, principalmente los más sensibles como arrecifes de coral que son sombreados, manglares que reciben un aporte extraordinario de materia orgánica, o también praderas de fanerógamas marinas, por ejemplo, praderas de talasia. Eso influye en esos ecosistemas, influye en organismos que necesitan, por ejemplo, las tortugas, cómo hacen las tortugas pequeñitas que eclosionan los huevos para llegar hasta el mar, hasta la playa e irse con las corrientes si está eso lleno de sargazo. Asimismo, las sardinas y la llegada de sargazo, desafortunadamente o afortunadamente, gracias a Dios aquí no ha llegado tanto sargazo, sí, por tanto tiempo y tan sostenidamente, pero el impacto en las poblaciones de sardinas sería brutal. Y asimismo, no solo en las poblaciones, también en los humanos. ¿Cómo pescamos? ¿Cómo encerramos sardina en una red, en un chinchorro, como lo usan en Nueva Esparta, o una red de cerco o máquina de argolla, como lo usan en Sucre? ¿Cómo encerramos sardinas si la red se nos llena completamente de sargazo? Si llegara sargazo, ese sería el caso. Pescamos sargazo en vez de sardina. Entonces la producción pesquera sería muy baja y asimismo el sargazo también impactaría a la propia sardina. Ok, profe. Por aquí el profesor Raúl Rincones le manda felicitaciones y le pregunta, ¿cómo crees que afecte la surgencia en la productividad de la maricultura de macroalgas en Nueva Esparta? Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buena pregunta. Bueno, cuando comenzó la maricultura de algas en Venezuela, Raúl Rincones fue uno de los promotores, en conjunto con el profesor Andrés Lemus, que fue mi asesor de tesis del oceanográfico, fallecido recientemente, un gran profesor. Obviamente se seleccionó la península de Paraguaná, que hay surgencia, y luego se vino hacia acá, hacia el estado Sucre, península de Araya. Entonces, realmente ahora que nosotros también en CENIPA tenemos un proyecto de maricultura de algas, eh, en todo el Caribe yo dudo que haya una región mejor para la maricultura de algas que no sea mejor la región nororiental de Venezuela. Realmente los resultados que estamos teniendo en la costa sur de Coche son increíbles y que históricamente han tenido quienes cultivan allí, entre otros la compañía de Doctor Rincones, Biorma. Las producciones son elevadísimas, las algas crecen muy bien. ¿Por qué? Porque además de tener nutrientes, tienen un régimen de temperaturas adecuado, tienen sobre todo, siempre hay movimiento de agua, o sea, hay renovación, la tasa de renovación de agua es muy elevada, entonces las urgencias son muy favorables a la maricultura de algas, porque las macroalgas son productores primarios, al igual que el fitoplancton, ellas requieren de nutrientes inorgánicos y también sustancias orgánicas disueltas para su crecimiento. Entonces, en un agua donde la clorofila se mantiene por encima de 2 miligramos en promedio, 2 miligramos por metro cúbico, es un agua con una altísima clorofila, no solo macroalgas, estamos estableciendo también cultivos de moluscos, de bivalvos filtradores, en este caso perna perna, mejillón y perna viridis, mejillones. Las producciones han sido elevadísimas, tanto en Margarita, la isla de Margarita, eso lo está haciendo el investigador Tomás Blanco, de CENIPA, Nueva Esparta, como en la isla de Coche. Entonces, toda esta zona de surgencia, todo este triángulo que va desde Parque Nacional Mochima al oeste, al norte y norte de la isla de Margarita y al este aproximadamente Morro, Puerto Santo, Río Caribe, todo ese triángulo es de aguas muy, muy productivas y ideales para proyectos de maricultura. Obviamente, para la selección de esos lugares no solo nos vamos a basar en que haya urgencias, sino, por ejemplo, las condiciones de hidrodinamismo, para que o sea, si hay por ejemplo, cómo poner balsas de cultivo o líneas de cultivo en Cipara, por ejemplo, de macroalgas, donde hay tanto oleaje, se romperían las algas, pero se puede cultivar mejillón. Entonces, eso depende de ya otros factores, no solo urgencias, sino también hidrodinamismo, depende también de que haya poblaciones humanas, muchas cosas, pues, es bastante complejo, pero el primer ingrediente que sería aguas productivas en el país lo tenemos, en casi todo el país, porque como vimos en la última imagen, que era una imagen animada, hay surgencias las más intensas en el oriente, pero también hay en la región central y hay en la región occidental. Ok, profesor. Bueno, culminada la sesión de preguntas,
Le queremos dar las gracias al doctor Alexis Bellorín por tan importante ponencia del día de hoy, como es el efecto pues, de las urgencias, evento importante para los investigadores que hacemos acuicultura en estas zonas nororiental del estado Sucre. Entonces, muchísimas gracias, profesor. Si quiere acotar algo. No, bueno, yo estoy agradecido con CENIPA Sede Central, CENIPA Sucre, por permitirnos realizar este trabajo. Estamos agradecidos porque este es un trabajo básicamente de dos, del mío y del profesor Luis, o del profesor Luis y mío, porque me estoy poniendo el burro primero. Luis Hernández, lo ideal hubiera sido darlo junto con él. Desafortunadamente él está en Caracas, yo estoy aquí en Cumaná. Y además de eso, mencioné a Pedro Rodríguez, que es un investigador de CENIPA muy joven y muy valioso, muy brillante, y todo el equipo de CENIPA que ha participado en esto. Ya de esto se envió para publicar un trabajo en una revista del Instituto Oceanográfico de Brasil. Ya se llevó también a un congreso internacional, una parte del trabajo primero, la primera parte. Ahora este se va a llevar a otro congreso internacional y se va a seguir publicando. Es muy importante para el país que hagamos el seguimiento de las urgencias y pasemos a una ordenación del sector pesquero y acuícola que considere este parámetro y asimismo también que consideremos esto con relación a las metas, a las capturas o a las toneladas anuales, todo eso que se lleva a lo que sería una organización o la planificación de la pesca, tomando como base la actividad de la subvención en el país. Afortunadamente, en la actualidad hay mucha información gratuita, muy importante, gratuita, disponible, de altísima calidad, tanto en servidores europeos como norteamericanos. Ojalá eso no cambie, porque una cosa que está cambiando con el actual gobierno estadounidense es que está quitándole financiamiento y está cerrando un montón de páginas. En el momento que la cierre, vamos a depender básicamente de los europeos, de los brasileños, de los japoneses y chinos. Los NASA y NOAA dejarían de estar operativos y tienen productos muy valiosos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el público. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Y para culminar, le damos las gracias a todos los participantes en este seminario. En nombre, pues, de nuestro ministro Juan Carlos Loyo y nuestro director ejecutivo, Eri Martínez, hacemos extensiva nuestra invitación a estar atentos a nuestras redes sociales para que se informen de nuevos seminarios que vendrán a continuación. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.